Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. Ahora que hay más personas viendo mis videos, quería agradecer a la gente de los países que YouTube me brindó información de donde me están viendo. Así que a quien me ve desde España, gracias, quien me ve de Perú, gracias, quien me ve de México, gracias, quien me ve de Argentina, gracias, quien me ve de Brasil, obrigada, quien me ve de Serbia, Java, quien me ve de Rusia, es pasiva, y para todos que somos aficionados y amantes de las series turcas, Teşekkür ederim. Este video es sobre el sexto episodio de la serie Abby, es la primera parte. Otra vez voy a dividir el capítulo en dos partes porque siempre me paso de tiempo, lamentablemente no estoy pudiendo hacerlos más cortos, y para que ustedes no sea tan tedioso los voy a dividir en dos partes nuevamente. Pero antes de comenzar con el capítulo 6, quería simplemente hacer algunas menciones. En el capítulo 5, yo olvidé comentar que Tahir Hanjolu, que está en estado crítico, el patriarca de la familia Hanjolu, abrió los ojos. Olvidé mencionarlo y era muy importante, solo se vio eso. También quería comentar que algo sobre el aspecto físico del personaje de Charla, de Afra Saracholu, que hay un cambio bastante importante y muy notorio en lo que es la vestimenta. Si ustedes ven en los primeros episodios, ella está vestida con cosas, con ropa muy holgada, incluso con una gabardina, con unos zapatones incluso muy anchos. No sé, como que no se nota su figura, incluso su cabello. A mí el corte ese de pelo que se hizo para esta serie a mí no me gustó, con ese jopo, no sé cómo le llaman. Bueno, en cada país a veces se dice distinto. A mí no me gustó, y ahora vemos que el peinado está cambiando y la ropa, ya en este episodio pasado, que tiene ropa más al cuerpo, no está vestida con ropa tan amplia, así que yo creo que hay un cambio en la estética del personaje que me gusta. También quiero destacar su actuación, que también ahora voy a comentar y voy a hablar del episodio 6. Me parece que está descollando como actriz. Sinceramente yo creo que ahora me doy cuenta que Yali Chapkini estaba desperdiciada como actriz. Creo que se roba la serie, y Kenan Misaolu, que por supuesto es el protagonista indiscutido de esta serie porque es un actor consagrado y esta serie es su regreso después de muchos años de no estar haciendo series en televisión. Yo creo que él no ha tenido escenas del mismo, tan desafiantes como ha tenido ella a nivel actoral, y creo que ha sido maravilloso. Todo lo que hace es maravilloso. Lamentablemente son todas de sufrimiento, pero bueno, también en esas escenas se ve el calibre de un actor. Por otro lado, ahora voy a comentar que el rating de este episodio 6, que se dio el martes, tuvo otra baja de rating, sigue bajando de a poquito. No es nada para preocuparse porque sigue por encima de 7, pero hay que estar atentos porque semana a semana se está notando cierta baja de audiencia. Por otro lado, también quería hablar del tema de la historia de amor, que cada vez es más lejana. Yo sé que hay mucha gente en contra de que ellos tengan una historia de amor, pero bueno, es una serie y siempre tiene que haber acción y amor. Y lamentablemente todo está corriendo por el lado de la acción, del caso policial y de amor entre los protagonistas. Solo alguna cosita que se insinúa, y cada vez menos por cosas que pasan en la historia, y eso no me tiene muy contenta, y no sé si eso también hará que esté bajando la audiencia, no sé. Eso obviamente que es algo para que se debe de estudiar de por qué está bajando. Pero a mí como espectadora está bárbaro todo lo que es la parte, la intriga, las cosas del pasado, la venganza, pero me gustaría un poco algo sobre ellos, que está claro que se gustan y todo eso, pero bueno, como tienen historias, una historia tan dura atrás por su familia, es obvio que cada vez se van a separar más. Como yo dije, creo que mi predicción se va a cumplir. Ellos van a terminar juntos y recién van a tener un gesto de cariño en el último episodio, y gracias. Además, ahora leí que va a aparecer una mujer, una psicóloga, que es un personaje que va a estar cerca de Doan.
el personaje de Kenan y Mirzalıoğlu, o sea que también me imaginé yo que si no hay historia de amor entre los protagonistas, tiene que haber historia de amor entre alguien. Y ellos dos, que son los protagonistas, algo de historia de amor tiene que haber, aunque sea de otras personas enamoradas de ellos, porque si no es todo la venganza, toda intriga. Me parece que no captan a todo el público de esa manera. Así que ya anunciaron el ingreso de una mujer que evidentemente va a enamorar a Doğan, o saben que se enamora de él. Yo creo que del lado de Chala me parece que, yo insisto que me parece que van a ir por el lado de Yilmaz, no sé, siempre tengo esa idea de que Yilmaz se va a enamorar de ella, pero alguien tiene que enamorarse de ella, o sea, no podemos llegar de acá al final de la serie con los personajes recién encontrándose al final y que no haya nada de amor ni nada, por lo menos celos, que se sientan celos el uno por el otro, que haya más demostraciones de que sienten algo el uno por el otro. Pero bueno, quería comentarles esto antes de empezar. Ahora sí voy a comentar, a resumir y comentar el sexto episodio. Gracias. Recordemos que el episodio 5 terminó con los hombres de Şimşek secuestrando a Chala, llevándose la documentación que tenía Yilmaz en su poder, que era de su padre, el abogado Ahmet, abogado de Tahir Ganjolu, con toda la documentación de todos los hechos delictivos que ha tenido en su vida Tahir Ganjolu. También se llevan la grabación donde se había Chala y Doğan habían escuchado cómo Ahmet y Tahir planeaban inculpar a Verdán por el asesinato de Yusuf, el papá de Chala. Doğan había quedado tendido en el piso por unos golpes porque quiso impedir que se llevaran a Chala, y aquí en el episodio 6 comienza con él despertando lo que sería una especie de jardín interior con una mujer que lo está mirando. Él enseguida pregunta por Chala. La mujer le dice que Chala está segura, le muestran una tablet a Chala que está atada de pies y manos en un lugar vacío, atada de pies y manos en una silla en un lugar vacío, y Doğan empieza a preguntar quién es, y ella le dice, haga de cuenta que soy una intermediaria, y no da mucha información. Doğan cree que viene de parte de Behram, por supuesto que ella un poco que se ríe como diciendo que Behram es poca cosa para que ella trabaje para él, y le muestra que tiene las fotos, esas famosas fotos que Behram le iba a dar a él a cambio de la caja, era el acuerdo que él tenía, que Behram le iba a dar las fotos con las pruebas de quién había intentado matar a su padre, y Doğan le iba a llevar la documentación de Ganjolu. Esas fotos las tienen ellos porque las recuperaron de Behram, o sea, la gente de Şimşek tiene estas fotos, la mujer se las muestra, y ahí cuando Doğan ve que Sinan es quien está limpiando las huellas, por supuesto queda absolutamente impactado, como que no puede creerlo y muy desilusionado. Ellos, la mujer en un momento le sirve agua a Doğan y se ve como que ella también se sirve y como que va a tomar y no va a tomar, y cuando ve que Doğan toma toda el agua, la mujer no la toma. O sea, ahí nos damos cuenta que hay algo con esa agua, y entonces Doğan le pregunta qué quiere a cambio de esa foto, porque está claro que entonces la mujer le dice que Şimşek es un hombre que le gusta mucho controlar el tiempo como a él, porque recuerden que en el primer episodio se veía que él cronometró el tiempo que iba a estar en Estambul. Bueno, entonces le dice, como a usted también le gusta, a él también le gusta, y entonces tiene 3 días, o sea, 72 horas para hacer lo siguiente. Tiene que llevar las fotos, entregar las fotos al fiscal. De esta manera, la fiscal va a meter preso a su hermano Sinan, va a salir su hermana Melek. Usted tiene que resolver todos los asuntos de su familia para poder irse a Esmirna, Esmirna es Izmir, y su hermana Melek luego irá con usted. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces él queda medio desconcertado, pero bueno, es como que dice, lo que usted siempre buscó es liberar a su hermana, aquí tiene al culpable del intento de asesinato de su padre, así que tiene que hacer esas 3 cosas. Entregar a Sinan, liberar a Melek, irse a Esmirna, y luego Melek se va con él. Y Doğan, que ya empieza a estar mareado y no sé qué, y empieza a hablarle todo mareado y le pregunta por los documentos de esos documentos que le robaron, que eran de Ganjolu, y la mujer le dice, no se preocupe, que sabemos guardar secretos familiares, eso está a salvo. Doğan no está muy bien,
empieza a hablar, como a repetir lo que la mujer le dijo que tenía que hacer, y la mujer dice, bueno, eso lo acepto como un sí. O sea, lo que él repetía, ella dice, asumo que eso lo que usted está repitiendo es que acepta el trato. Y ahí Doan cae desmayado. Por otro lado tenemos a Chala, como ya dije, que está atada de pies y manos, y se prende un proyector y ella ve a Yusuf en el piso de la parte de afuera de la mansión Hanjulu, tirado con sangre. Por supuesto, ella se pone muy mal. Y enseguida recuerda cuando ella fue a la mansión, la primera vez que Doan vuelve, que vuelve con ella, cuando él miraba ese piso y no podía pasar por ahí, pasaba por el costado, y recuerda la conversación cuando ella le dijo, yo sé por qué viniste a Estambul, por qué volviste a Estambul, pero no sé por qué te fuiste. Y Doan en ese momento le dijo, ojalá nunca te enteres. Ella recuerda todo eso y le muestran escenas a su padre de lejos, de cerca, con el tiro en la cabeza, o sea, terrible. Y después se escucha, después no, en el momento también se escucha otra vez esa grabación famosa que ella había empezado a escuchar de Ahmed hablando con Tahir, hablando del tema del asesinato de Yusuf y ahora qué hacemos y conoces al juez y arreglando para inculpar a Verdán. Y en un momento Ahmed en la grabación le pregunta a Tahir, Sinan, ¿cómo está? Entonces Chala asume que si están hablando del asesinato de Yusuf y Ahmed pregunta por Sinan, es que Sinan mató a su padre. En un momento entra el hombre de Shimshek, ese mismo que le dio la caja con el gato muerto a Behram, y la desata a Chala y le dice, Shimshek le manda saludos. Y le dice, ya le dimos la respuesta que usted buscaba. Y además se enteró quién mató a su padre. O sea, porque la respuesta que ella buscaba estaba relacionada a si Behram era inocente o no. Entonces le dieron esa respuesta y además ya se enteró quién mató a su padre, ya la queda sorprendida de que sepan quién es ella. O sea, porque ella cambió su apellido. Entonces el hombre entonces la mira porque ella como que, entonces él se da cuenta lo que quiere saber ella y le dice, sabemos todo del principio, y le dice que no le van a decir nada a los Hanjulu de sobre quién es ella, que guardarán el secreto, dice nadie lo sabrá, especialmente el doctor. Entonces Chala le pregunta qué quieren a cambio, porque evidentemente esta gente no hace nada por ser buena gente. Entonces este hombre le dice que ya lo sabrá en su momento. Luego la llevan, la sacan de ahí encapuchada y por supuesto que Chala está asustada y grita. Tenemos una escena que está Sinan en el cementerio orando en la tumba de Yusuf. Y en ese momento aparece un señor que se ve que está ahí cuidando en el cementerio y le pregunta por las hijas de esa persona, pregunta si lo van a ver, él dice que sí, que en ciertas fechas van, y él quiere saber información, saber dónde viven. Dice que no se acuerda el nombre de la hermana chica de Majnur, el hombre dice que no sabe, o sea, no obtiene información por este lado. Y recibe una llamada de Behram y Sinan está furioso porque Behram no le devolvió las fotos como habían quedado y Behram ya no las tiene, se las tiene en Shimshek. Pero lo que dice Behram es que no se las dio y no se las va a dar hasta que él no tenga un puesto en la compañía, porque era una de las exigencias que Behram le había dicho que tenía, aunque cuando había firmado el auto, por la entrega del auto, le había dado un pendrive, pero ese pendrive estaba vacío. Entonces Sinan ahora se lo reclama, porque le dice, ¿cuándo me vas a dar la foto? Me diste esto que me diste, estaba vacío, está furioso. Y Behram agrega este tema de que se lo va a dar cuando suceda esto, que en realidad está ganando tiempo, porque él ya no tiene las fotos. Tenemos un médico revisando a Tahir, porque recuerdan que les comenté que en el final del episodio 5 abrió los ojos, está toda la familia allí, están Lamia Sultán y Saadet, que es la esposa de Tahir, están como chochas, re felices de que este hombre haya abierto los ojos, pero ya no los tiene abiertos y el doctor está revisando. La que está muy nerviosa es Yulushan, que es la hija mayor,
que ya hace varios capítulos que se viene mostrando como que da toda la sensación de que ella fue la que lo quiso matar. Por lo menos ya se vio que lo quiso matar estando ahí en la casa, pero parecería que ella fue la que lo quiso matar originalmente. No está claro, para mí estaba claro que era Cefa, que es el hermano de Alten, el esposo de Buluyan. Alten, Cefa y Buluyan son los que están más nerviosos con esta situación. El médico lo revisa, dice que puede haber sido un reflejo y en un momento Tajir vuelve a abrir los ojos y Guluyan otra vez se pone muy nerviosa y cuando los vuelve a cerrar, como que Guluyan, no digo que suspira, pero en su cara se nota el alivio. Alten está preocupada, pero debo decir con todo respeto por la actriz, está tan operada o tiene tanto botox en la cara que no es fácil que demuestre, parecería que está preocupada, pero de verdad, yo creo que las actrices tendrían que tener cuidado con el botox porque de verdad uno no se da tanta cuenta de lo que están queriendo transmitir. Digo, o sea, algo noté como que está preocupada, pero de verdad que el tema del Botox es llamativo y preocupante porque uno no se termina de dar cuenta de lo que quieren expresar. Doan y Charla están en dos reposeras en una playa. Allí los dejaron los hombres de Jimshek. El primero que se despierta es Doan con dificultad. Doan intenta despertar a Charla, muy cariñoso, con gestos de mucho cariño. La verdad que evidentemente él es amoroso como con todo el mundo, sobre todo con sus hermanas mujeres, pero con ella también se lo ve muy cariñoso. Ella como que reacciona, pero dice que le duele mucho la cabeza, cuenta que le dieron agua y después no se acuerda más nada. Eh, Doan dice que eso va a pasar, lo que siente, porque lo sedaron. Y Doan después le masajea un punto así en la mano, le masajea allí, que dice que la va a calmar. Cuando se levantan, Doan encuentra en la arena, encuentra arena, no, se le cayó a Charla esa pieza de dominó que Behram se la dio, que era un recuerdo de su padre, y ella la agarra y se la guarda y dice, es un recuerdo de mi infancia. Ella está muy enojada, como ella supuestamente, ella cree haber que ahora que Sinan mató a su papá, por supuesto que su forma de actuar con Doan es muy diferente. Entonces Doan le pregunta si le dijeron algo, esta gente, ella dice que no, y Doan le dice, yo tengo que abandonar Estambul en 72 horas a cambio de algo importante para mí que me dieron. Ella le pregunta qué es y él saca el sobre y ella le pregunta, pero ¿cómo es que la tiene esta gente? Y dice, no las tenía Behram. Pero Doan dice que Behram se las dio a Jimshek. Entonces, Chala, antes de agarrar el sobre, dice que quién quiso matar a Tajir, y Doan le dice que lo vea por sí misma. Entonces Chala abre el sobre y ve las fotos, que está Sinan y Alten limpiando las huellas, y la cara de Chala, por supuesto, es de mucho enojo, mucha ira, sumada a que la que tiene ya por Sinan por creer que quiso matar a su padre. Entonces, en ese momento justamente recuerda esa grabación que había escuchado donde da a entender que Sinan fue quien mató a su padre. Duan le pregunta por qué no se sorprendió al ver las fotos y ella le dice que ella siempre le dijo a él que Sinan estaba involucrado y repasa por qué ella siempre pensó eso, que es verdad. Ella siempre decía que era Sinan. Sin saber que había matado a su padre, ella siempre sostuvo que Sinan había querido matar a Tajir. Chala le reclama que no le creyó en su momento y le dice, porque Chala le dice a Doan que él le había dicho que Sinan era incapaz de matar a un pollo. Entonces, Chala quiere actuar rápido para que liberen a Melek, pero Doan dice que quiere hablar con Sinan. Chala empieza a presionar con llevarle eso a la fiscal y pone la excusa de su apuro por involucrar a Sinan con el tema de que así liberan antes a Melek. Pero Doan le dice que no, que el primero va a hablar con su hermano. Entonces ahí las caras de ella no son de mucho agrado y las caras de él también, porque él nota que hay una presión de parte de Chala.
Chala dice, hablaré con la fiscal, iremos a la mansión con la policía, habla con tu hermano para que asuma las responsabilidades. O sea, ella toda expeditiva y Doan dice que no, que él va a hablar con la fiscal después que hable con su hermano y le pide que le dé las fotos y Chala que le devuelva las fotos. Y Chala como que están hablando, Chala le reclama que no confía en ella y Duan le dice que no sabe, o sea, que no sabe por qué no, como que no termina de confiar que ella tiene arrebatos extraños, que es verdad, porque ella a veces no puede disimular lo que le pasa. Y él le dice que no le gusta ese tipo de cosas, o sea, como que no termina, de algo no le cuadra. Este, Chala le dice a Doan que él no quiere entregar las fotos al fiscal. Entonces Doan le dice, no haré nada sin hablar primero con Sinan. Dice, esto se resolverá hoy, espera, ten paciencia. Chala le devuelve el sobre, pero queda furiosa, porque ella quiere agilizar todo esto y meter preso a Sinan. Entonces ella llama, dice, voy a llamar 2 taxis, uno para que te lleve a la mansión y uno que me lleve a mi casa. Ella está como muy molesta. Entonces cuando llegan los taxis, Chala le dice, nuestros caminos se están separando, doctor. Entonces Doan le dice, tú lo sabes mejor. Eso se lo pregunta por cómo está la actitud que tiene ella. Entonces Chala dice, fue un día difícil y le dice, avísame cuando hables con tu hermano, nos encontraremos en el juzgado para la liberación de Melek. Y se va como para subirse al taxi. Entonces Doan ahí la frena y le dice que le parece extraño que no vaya con él a la mansión y le pregunta si hay algo que no le puede decir que va a hacer y le pregunta, o sea, si hay algo que no puede decir y a dónde va. Eso es lo que le pregunta a Doan. Entonces Chala le dice, se han construido muros secretos entre nosotros, Doan. Y eso está referido a que Doan nunca termina de contar el cuento de lo que pasó con Tahir y Sinan, él hace tanto tiempo que él siempre habló de algo que tiene en su conciencia, todo eso que él no le termina de decir, que es lo que pasó con la muerte del padre de Chala en realidad. Que él siempre le está insinuando que le va a contar todo, que cuando estaba escuchando la grabación él la paró y dijo después lo hablamos, siempre le está como ese secreto no lo termina de contar. Entonces, él dice, te lo habría dicho si no nos hubieran robado la caja negra. Pues supuestamente él se lo iba a contar todo cuando pasó esto del secuestro. Entonces Chala le insiste, todavía me lo puedes decir. Ella quiere escuchar de Doan lo que pasó. Más allá que ella está segura que Sinan mató. Ella quiere saber todo. Entonces justo un taxi toca la bocina, uno de los taxis que estaba esperando, y él dice que no es el momento ni el lugar, y ella se va, pone cara como de frustración y se va. En ese momento Fikret llama a Doan para avisarle que Tahir abrió los ojos. Chala no va a su casa, Chala se va a encontrar en un lugar con Behram. Cuando ella baja está conmovida, entonces enseguida se abraza a Gencho y después mira a Behram y le dice Abi y va corriendo y lo abraza porque para ella lo que escuchó son las pruebas de que realmente Behram no mató a su padre. En realidad Behram hizo muchas cosas malas, pero justo matarlo no fue lo que hizo, entonces lo vuelve a abrazar y lo llama Abi. Behram le pregunta dónde estuvo, que no le contestaba, que estaba preocupado. Entonces le dice Chala que la tenía secuestrada quien tiene las fotos del... O sea, que fue secuestrada por quien dice, tiene las fotos tuyas. Entonces Behram dice, Shimshek, dice, es un psicópata. Entonces le explica a Behram que ese es el tipo que él siempre le hablaba que estaba por encima de él. Pregunta por las fotos y Chala le dice que las tiene Doan. Behram le pregunta qué quiere Shimshek de ella y Chala le cuenta que se enteró de la verdad sobre él y que vio a su padre muerto en la mansión Hanchelu y por supuesto está totalmente, está súper angustiada contando todo esto. Entonces Behram le dice lo solucionaremos juntos, los haremos responsables a todos y le pregunta ¿quién mató a mi maestro Yusuf? Entonces Chala le dice que fue Sinan. Por supuesto Behram desencajado porque con el odio que él le tiene a Sinan porque le quitó a su amor Majnur, agregado a esto,
Entonces Chala le pregunta por qué lo hizo. O sea, por qué Sinan mataría a su padre? Behram le dice que no sabe, que no lo supo en ese momento y que no lo sabe ahora. O sea, mentira. Porque Yusuf murió incitado por él a ir a la mansión a pedir cuentas por su hija. Y Behram insiste que no importa el motivo, que no hace la diferencia. Charla insiste que sí, que importa, porque dice, porque su hermana está así, Charla por esa dice, razón. Haremos que arresten a Sinan y después se lo voy a preguntar en la cara, mirándole a los ojos, y dice, y ningún secreto quedará oculto. Le quiere preguntar por qué mató a su padre. Behram se pone muy nervioso y le pregunta si va a decir que es la hija de Yusuf. Chala dice que no dudarán decirlo si es necesario, pero que antes necesitan obtener las fotos que tiene Doan y le pide ayuda y le pide armar un plan. Behram está desconcertado con todo esto, no sabe qué hacer, tiene miedo de las intenciones de Chala, de que enfrente a Sinan para ver por qué supuestamente mató a Yusuf. Ella lo presiona para que lo ayude y le dice, hazlo por mi hermana, porque por eso mi hermana está así. Él quiere convencerla, Behram empieza a convencerla de ir despacio, dice la venganza es un plato que se come frío, y le dice tenemos que actuar con cuidado, y ella ahí medio que se percata de que Behram no la va a ayudar. Behram insiste en hacer un plan y le dice que primero vaya a hablar con Doan para convencerlo que entregue a Sinan a la policía, pero Chagla dice que no, que primero quiere hablar con Sinan. Dice que le va a preguntar por qué mató a su padre y recién ahí lo va a entregar. Behram insiste que Doan sea quien entregue a Sinan, pero Chala le dice que hace 25 años no lo entregó a la policía porque él lo haría ahora, él nunca traicionaría a su hermano. Y Chala se da cuenta que Behram está dando vueltas, no sabe por qué, pero que no la va a ayudar en lo que ella quiere. Entonces le dice, perdí el tiempo en venir a verte, y se va toda enojada, le dice, no me sigas, se va furiosa. Y Behram, cuando se va Chala, le dice a Gencho, tenemos que eliminar a Sinan. O sea, la única forma que él encuentra para evitar que Chala lo enfrente, porque la ve tan decidida, es matar a Sinan. Chala llama a la fiscal y le dice que vio las fotos, que dice que no tiene las fotos, pero vio las fotos que Sinan está limpiando las huellas de las puertas del transformador. Entonces le dice, así que eso demuestra que Sinan quiso matar a su padre. Le dice a la fiscal que vaya a la mansión, yo voy para ahí, y le dice, y que vaya con la policía, pero la fiscal le dice, yo no puedo hacer todo eso si no veo la prueba, me tenés que por lo menos mandar una foto de la foto de esto, no puedo hacer todo eso por lo que tú me estás contando. Ella le dice que no las tiene, pero que las va a conseguir. Entonces la fiscal le dice, en cuanto tú me mandes la foto, yo hago todo el operativo. Así que Charla está de acuerdo y va a la mansión. Ahí cuando va a la mansión y entra al patio, se queda totalmente estupefacta, está conmovida mirando el piso donde yacía su padre muerto, y entonces en un momento hasta se deja caer de rodillas, totalmente conmovida, tocando el piso ahí, por suerte nadie la ve, por supuesto. A todo esto Doan está adentro, que fue a revisar a su padre y hablar con el médico, y bueno, nada, él revisa todos los valores de su padre, y el médico también habla con él y dice, creo que fue solo un reflejo, y otra vez tenemos a Gulushan aliviada de que todos coincidan, de que no es algo concreto, de que se esté recuperando. Doan en un momento habla con su padre porque sacó a toda la gente de ahí y le dice, tienes que abrir los ojos, dice, para contar lo que pasó, dice, si no, para salvar a uno de mis hermanos debo renunciar a otro. Y entonces le dice, tienes que impedirlo. La única forma es que él abra los ojos y cuente realmente quién lo quiso matar. Behram llama a Sinan, quiere saber dónde está Sinan porque ve que Chala lo quiere encontrar. Entonces justo Sinan le comenta que va a la mansión porque se enteró que su padre abrió los ojos. Entonces Behram le dice que él también va a ir a la mansión. En realidad le dice que va a ir a una ubicación cerca de ahí.
Sinan le reclama las fotos y Behram le dice que va a ir porque se las va a entregar. Mentira, Behram no tiene nada. Behram lo que quiere ahora es matarlo. Entonces, cuando corta con Sinan, habla con Gencho y le dice que no puede de ninguna manera dejar que Chala vea a Sinan. Bueno, Chala, que está ahí arrodillada, absolutamente conmovida en el suelo donde estaba su padre muerto, se recompone pero con mucha furia. Sinceramente, repito que la actuación de ella me parece fabulosa. Todos los matices que ella muestra me parecen, cómo disimula, quiere disimular, los llantos, los gritos, la desesperación, la frustración, cómo quiere disimular todas esas emociones, es impresionante. Para mí este papel consagratorio. No sé si la historia o la serie en sí la acompañan bien, pero ella se está destacando, que creo que es lo que importa. Bueno, Chala golpea la puerta, Figre la atiende y Chala le pregunta por Doan. En realidad se está haciendo todo para entrar. Bueno, termina entrando y Chala se mete en una habitación que yo no sé si es la habitación de Doan, no sé. Ella se mete en una habitación muy segura y empieza a darle revisar libros, cosas. Realmente no sé por qué ella cree que Doan lo tendría tan escondido si Doan se lo guardó en el bolsillo del sobre todo. O sea, no sé por qué pensaría, si nadie sabe de eso, pero ella revisa cajas, cosas, no sé cuánto. Este, y no encuentra nada hasta que se le ocurre y abre un armario donde están los abrigos y ahí encuentran en el abrigo de Doan, encuentra el sobre y le saca fotos a las fotos y se la manda a la fiscal y como que suspira aliviada. Hago una pausa aquí en este video, que es la primera parte del resumen del 6º episodio de la serie Abby, y te espero en el segundo video con la segunda parte. Gracias.